Fanfic Garou en el universo de Warhammer 40.000. Renuncias de derecho, todo material utilizado tanto personajes como imágenes no son de mi propiedad, todos sus derechos y apoyo a sus respectivos creadores. Capítulo 2. Nuevos horizontes. Pequeña información proveniente de la experiencia de los ángeles sangrientos. Hay que ser conscientes y tener otras perspectivas. Muchos creerán o tendrían la visión el cual nos hace pensar que los tiránidos no son más que unos meros parásitos que se alimentan de masa, pero que equivocados están aquellos, sin pensar lo tan peligrosos y catastróficos que podrían llegar a hacer, son potencialmente capaces de extinguir a cualquier raza si se les da el tiempo necesario. Una vez retirada los vestigios de los guerreros tiránidos, estos se dispondrían a adaptarse y conocer bien al enemigo. Muchos de ellos terminarían adentrándose a los innumerables túneles y cavernas esparcidas por una gran proporción de zonas de batalla. Estando dentro de sus madrigueras se dispondrían a unir sus mentes colectivas, tratando de crear algo que los ayudara a contrarrestar a su enemigo. Una vez unieron sus conciencias con la mente alfa, esta empezaría a consumir la biomasa de los caídos recolectados del campo de batalla a la vez que sus fuerzas eran reconstruidas. Desde las entrañas de esas cavernas estaba siendo creado un nuevo ser capaz de erradicar a una potencial amenaza para el avance del enjambre. Una vez llegaron a la base, varios de los sobrevivientes empezarían a tomarse un respiro, ya que sin duda les resultaría en lo más valioso hasta el momento, debido a que no podrían saber el momento en el que volverían otra vez al campo de batalla. ¿Alguien puede explicarme qué es lo que sucedió en el frente?, decía el general a cargo de las milicias imperiales a un capataz, el cual era el encargado de esta ala del ejército. No lo sé, general, nosotros nos estábamos encargando de no permitir la retirada y eso hicimos, sin embargo no pudimos ver lo que sucedió en el frente. Esto lo decía con un semblante de preocupación en su rostro. No me vengas con esa mierda, pedazo de incompetente. ¿Me estás diciendo que estos tributos fueron capaces de repeler a un enemigo el cual logró devastar a un regimiento bien entrenados de la Guardia Imperial?, decía el general con una voz que imponía miedo en el corazón de sus subordinados. Sin embargo, una persona dentro de las fuerzas supervivientes avanzó hacia ellos al momento que le dirigió la palabra al general a cargo. No puedo creer hasta dónde hemos llegado para que lances a tus propios congéneres a la muerte mientras que tú solo te escondes como un ratón asustado, decía Garou, intentando reprimir su furia, el cual ya empezaba a molestarle de cierto modo. Pero ¿quién carajos te crees como para hablarme de esa forma? Más bien la insubordinación es herejía. ¿Acaso deseas ser castigado por eso?, decía el general, regresándole una mirada de odio a este sujeto, el cual se había atrevido a hablarle como un igual. Vaya, sí que te faltan pelotas para que te tome en serio, contestó Garou, haciendo que todos a su alrededor se molestaran con él, haciendo que uno de ellos trataría de darle un castigo ejemplar por su impertinencia. Pero antes que todo se saliera de control, un ruido proveniente de una de las murallas de la fortaleza, la cual parecía provenir de una parte de los sitios de observación. En ese momento sonaría una alarma en toda la ciudad, llegando el ruido a Garou y al general de ese sector. El general no lo podía creer, ese sonido significaba una horda de tiránidos a la vista. En ese momento ignoraría a Garou a la vez que dictaba órdenes a sus soldados y a las fuerzas de respaldo para hacer que se posicionaran en diferentes puntos de las trincheras para repeler a los enemigos que se acercaban. Garou en cambio no entendió al principio qué enemigo estaba por atacar, pero sus dudas serían resueltas a la vez que lograba divisar a una enorme distancia una enorme cantidad de tiránidos. En ese momento la intriga se sembraría en su mente. Uno era el caso de que apenas habían salido de una situación desesperada y de pronto eran atacados sin que les dieran el suficiente tiempo para descansar. Todo esto le recordaría a cierto ejecutivo con la habilidad de multiplicarse al instante. Sin embargo, notaría algo que lo desconcertó, y este era la cantidad de enemigos. Esta vez no eran miles, ni cientos de miles. No era necesario ser un genio, pero a su punto de vista, estaba casi seguro que se trataba de cientos de millones de ellos, una fuerza monstruosa, el cual le provocó más inquietudes. ¿De dónde salieron más de ellos en primer lugar? Esta vez Garou estaba dudando en si podría llegar a incluso salir de esta. Al instante recompuso su compostura.
Todas estas personas con las que combatió lo miraban con un brillo de esperanza en sus ojos a la vez que se ponían en posición para detener al enemigo. Dicha acción sorprendió incluso al general a cargo, el cual no sabía si porque de pronto estas tropas, que al inicio calificó de mera basura, parecían estar tranquilos tomando las armas a la vez que encaraban al enemigo. Bien, creo que lo dejaré pasar, decía el general a la vez que ordenaba a los tanques y a la fuerza de artillería prepararse. Una vez que el enemigo se encontraba en su rango de visión, el general gritaba "ataquen", a su vez que la artillería empezaba a concentrar constantes ataques a los enemigos que se acercaban rápidamente, a su vez que ordenaba el avance tanto de la milicia imperial como el de los tanques Liman Raus. Eso es, sucios xenos, quémense con fuego sagrado, decía el general a la vez que ordenaba la recarga de los sistemas de artillería. En el campo de batalla se empezaba a dar una enorme colisión de fuerzas, los cuales empezaron a atacarse unos a otros. Sin embargo, estaba claro quién llevaba la ventaja. Si se pusiera en retrospectiva, por cada tiranido caído el imperio perdía 8 soldados, y para empeorar la situación la fuerza enemiga los superaba 500-1. Si este escenario continuara, estaba claro que las fuerzas imperiales caerían en cuestión de horas, lo cual podía provocar la caída de la ciudad capital del mundo, Fortaleza. Sin embargo, uno de entre todos estos humanos llamaría la atención de muchas de las fuerzas tiránidas por el hecho que éste estaba masacrando a cientos de ellos. En ese momento Garou estaba tratando de hacer una diferencia por la descomunal cantidad de enemigos, a su vez que los tanques le servían de apoyo, ya que se estaban encargando de contener a muchos tiránidos que trataban de rodear a Garou. En ese momento uno de los tanques sería partido en dos, sorprendiendo a todas las fuerzas imperiales, llamando la atención de todos. Un tiránido en particular de otras proporciones, con más de 3 metros de alto y con unas extremidades muy resaltables a diferencia de sus congéneres. En ese momento Garou daría un salto a dirección de la bestia, a su vez le dio una patada tratando de atravesarlo limpiamente. Sin embargo, grande sería su sorpresa a la vez que observaba con incredulidad que el golpe que le había proporcionado no le había hecho ningún efecto. Esto lo dejaría pensando en la alta resistencia que tendría el alienígena, el cual, aprovechando el desconcierto de Garou, le proporcionaría un golpe tan fuerte el cual sacaría a volar a Garou, a su vez que este último trataba de suprimir el dolor de dicho golpe, a su vez que maniobraba en el aire aterrizando limpiamente. En ese instante Garou contraatacaría impulsándose a través de los enemigos, usándolos de escudo, a su vez que se acercaba lo suficiente para golpear con un fuerte golpe a aquel ser que parecía ser quien comandaba a estas fuerzas alienígenas. Sin embargo, se sorprendería al percatarse que no le hizo ningún efecto. Sin embargo, soltaría una leve sonrisa a su vez, que usaba el puño de corriente romperrocas contra el tiránido, el cual sería mandado a volar por el golpe de Garou, el cual empezaba a ayudar a las personas que estaban siendo masacradas por las fuerzas enemigas, matando a cientos de ellos al instante. No obstante, cierto tiránido se levantaba del sitio por donde fue lanzado, regresando a atacar a Garou, el cual estaba muy sorprendido por la ferocidad del enemigo, el cual parecía poseer una resistencia sin igual. Nota: los tiránidos aprenden de sus enemigos a la vez que crean especímenes en específico, los cuales están capacitados en derrotar a una amenaza concreta. Este ejemplo puede leerse en los libros de la obra de Waramer, donde una flota enjambre es atacada por fuerzas del caos, haciendo casi desaparecer a esa flota enjambre. Sin embargo, estos en respuesta crearían a un escuadrón de tiránidos especializados en la derrota de puras fuerzas del caos. En ese momento Garou utilizaría el arte marcial, tanto el puño de agua rompe rocas, como el puño corta acero. Sin embargo, fue peor su sorpresa al momento en notar que el golpe en conjunto solo causaría abolladuras a la coraza del enemigo, el cual con uno de sus brazos golpearía el rostro de Garou mandándolo a volar. Para las fuerzas imperiales el infierno empezaba a empeorar a la vez que iban perdiendo fuerzas y el espíritu de lucha. Garou empezaría a levantarse muy adolorido por ese golpe, el cual le había provocado mucho daño. Garou parecía tener los ojos en blanco, sin embargo su cabello empezaría a tener un color rojo sangre a la vez que daba un grito de furia, abalanzándose contra el enemigo, los cuales ya no podían hacer nada por la enorme diferencia de velocidad y fuerza de Garou, el cual se empezaba a desplazar a una gran velocidad por todo el campo de batalla. En ese momento el tiránido alfa se abalanzaría contra Garou.
Este último haciendo lo mismo proporcionándole una lluvia de golpes contra el tiranido que si bien no era muy rápido aún tenía una descomunal resistencia. Pero esto de poco le serviría ya que su coraza comenzaba a agrietarse. No obstante, Garou sería atacado por todas partes, debido a que las tropas imperiales estaban retrocediendo ya que sus números estaban en declive, haciendo que el cazador quedara desprotegido a su vez que el general a cargo ordenaba una lluvia de fuego de artillería a la dirección del cazador. Atención, dispare, decía el general, es el tiranido alza. Si es erradicado se perderá la conexión entre ellos, lo cual nos facilitará ganar, decía al mismo tiempo que sus hombres disparaban a la posición de Garou. Una vez cayó la artillería se empezó a liberar una gran cantidad de humo y polvo a su vez, que al dispersarse esto dejaría ver al tiranido completamente herido, pero a Garou no se le podía ver por ningún lado. El general ordenaría otra lluvia de ataque, los cuales terminarían por acabar con el tiranido alfa. Sin embargo, los millones de enemigos seguían arremetiendo contra ellos, lo cual dejaría intrigado al general y muy sorprendido vería cómo se acercaban más tiránidos dirigidos por lo que parecía ser un señor de la horda. Mientras tanto, en la ciudad fortaleza se encontraba un regimiento dirigido por el capítulo de marines espaciales de la Orden de los Lamentadores, los cuales habían llegado debido al informe de un gran número de tiránidos. Sin embargo, serían informados que se les unirían un de batalla de la Orden del Sudario de Plata, ya que tenían previsto acabar con la amenaza de manera rápida. No obstante, serían informados de la situación en el frente de batalla, donde se hablaba de millones de fuerzas tiránidas aplastando a las fuerzas restantes que aún resistían en ese momento. Se podrían en marcha para purgar a estos xenos, los cuales se habían atrevido a pisar un mundo imperial, pero en ese instante empezaría a producirse una sacudida por todo el sector, el cual parecía no presagiar nada bueno. Ya hacía tiempo que la moral se había perdido, ahora solo se luchaba por la supervivencia, mientras que los pocos que aún seguían en pie seguían combatiendo mientras que oraban por sus almas, rezando para que se acabara este infierno. Sin embargo, un temblor produciría que muchos de ellos perdieran la cordura, esto debido a que después de producido esta sacudida desde la distancia empezaba a divisarse un monstruo de proporciones titánicas, el cual se trataba de un ignorando las voces de advertencia de los capataces, los cuales empezaban a imitarlos debido a que el miedo producido por esa cosa los dejó sin el coraje de seguir luchando. Nota: los biotitanes son las monstruosidades más gigantescas liberadas por las flotas enjambre tiránidas en el momento de los asaltos planetarios. Son desplegados solo contra las defensas más resistentes. Aunque sean identificados por las fuerzas del Imperio bajo el nombre de biotitanes, tienen poco en común con las máquinas de combate de las fuerzas imperiales y de los Eldars, o hasta con los gargantes en forma de ídolos de los orcos, salvo quizá solo el tamaño y el potencial de destrucción de estos monstruos. Garou estaba contemplando los recuerdos que le empezaban a pasar por la cabeza. Podía ver a Van en sus recuerdos enseñándole el puño de corriente romperrocas, haciendo que de lo que su orgullo podía decirle le extrañaba de cierto modo a el viejo. Nunca llegó a pensar incluso que las circunstancias lo llevarían a tener ciertos sentimientos de amargura en su corazón por lo que había hecho. No obstante, una voz le susurraba al oído a su vez, que se materializaba mostrando a cierto niño que le era familiar. Claro que soy yo, Garou. ¿Quién diría que tendría la oportunidad de volver a hablar contigo?, decía Garou a su vez que se acercaba a Tadeo intentando tocar el hombro de este. Sin embargo, su mano solo pasó por encima de él demostrando ser bien al final, y actualmente estaré practicando para dominar el puño de corriente romperrocas. Sin embargo, tienes que saber que ahora es tu momento de no dudar. Garou escucharía las palabras de Tadeo con mucha atención. No debes de permitir que ese poder te vuelva loco, sin embargo debes saber que deberás llegar a un punto donde deberás usarlo, para erradicar a aquellos que no sean necesarios, al igual que a todas esas personas que desean mantener su supervivencia y hacer que su sufrimiento sea menor. No obstante, Garou pondría un semblante de furia a la vez que decía: ¿pero quién te has creído como para tomar esa forma y tratar de manipularme?
¿Quién eres? Será mejor que muestres tu verdadera cara. En ese instante el rostro de Tadeo se deformaría revelando a un ser el cual irradiaba una presión a su alrededor. Esto dejaría a Garou muy sorprendido ya que este ser no era Dios, sino un ser proveniente de esta dimensión a su vez que Garou empezaba a liberar una enorme sed de sangre el cual le hizo perder el control a la vez que su cuerpo sufría una metamorfosis, dotándole de una apariencia más mortificada. Era la transformación de monstruo que había conseguido tras pelear contra Evil Natural Battery Black Sperm. Al instante que logró recuperar su transformación a la vez que de un salto se dirigiría a dirección de aquel ser el cual solo soltaría una sonrisa a la vez que decía, espero y nos volvamos a ver en un futuro próximo humano, a la vez que desaparecía de la vista de Garou, provocando una rabia descontrolada en Garou. En el campo de batalla empezaba a ser un sitio de masacre y sangre mientras las tropas tiránidas avanzaban. Uno de ellos se acercó al cuerpo de un humano el cual había sido enterrado en una cantidad de rocas, a la vez que el tiránido retiraba los escombros para realizar su trabajo de consumir la biomasa de los caídos. Para aumentar sus números se llevaría una enorme sorpresa. El tiránido acercó sus fauces a una de las extremidades completamente negras del humano, sin embargo Garou despertaría a su vez, que tomaba del cuello al desafortunado tiránido el cual empezaba a forcejear tratando de liberarse. El grito de este alertaría a los demás los cuales voltearían a ver a este ser el cual parecía tener un esqueleto negro con sus extremidades delgadas el cual terminaría por romperle el cuello al tiránido arrojándolo al suelo. Los tiránidos al ver esto darían un grito de guerra a la vez que todos se abalanzaron contra Garou. Sin embargo Garou aparecería a más de 100 kilómetros de su punto inicial al momento que millones de tiránidos se desplomaban en el suelo sin saber qué fue lo que los golpeó en primer lugar. El resto de la mente enjambre no comprendería qué estaba sucediendo a la vez que Garou a una velocidad superior a la de la luz pasaría encima del resto de las fuerzas tiránidas, provocando que éstas se volvieran carne molida sin saber qué fue aquello que los había golpeado. En ese momento Garou se volvería a desplazar a una gran velocidad a su vez que pegaba un enorme salto con dirección al biotitán tiránido el cual terminaría siendo destruido por la mitad por un golpe de karate por parte de Garou a la vez que las proporciones de dicho titán era dividida en dos partes, produciendo la muerte de esta misma a la vez que terminó por masacrar al resto de tiránidos. Todo eso sucedería en tan solo 5 segundos los cuales fueron imperceptibles para las fuerzas imperiales los cuales solo vieron como los enemigos que hace unos instantes estaban exterminando a sus aliados estos terminaban en el suelo sin motivo aparente a la vez que se sintió un enorme ruido producto de la caída del biotitán al suelo. Esto hizo que empezara a vitorearse cánticos y oraciones de agradecimiento al dios emperador por haber acabado con sus enemigos. Después de la batalla contra el biotitán, Garou logró acabar con el resto de tiránidos que se encontraban esparcidos por el campo de batalla. Sin embargo, después de acabar con la última oleada de ellos, este último perdería su transformación al momento en que empezaría a sentir un enorme dolor por todo su cuerpo. ¿Pero qué carajos?, decía Garou a la vez que sus extremidades dejaron de responderle haciendo que éste inclinara los pies, reprimiendo el enorme dolor que se empezaría a extender por todo su cuerpo. En ese momento las fuerzas de los Astartes y las hermanas de batalla llegarían al campo de batalla, contemplando la devastación y la cantidad de tiránidos muertos a su vez que uno de ellos se acercaba a un soldado sobreviviente. Informe de la situación soldado, dijo uno de los Astartes. El soldado en cambio le dirigió la sonrisa al marín diciéndole, señor, nunca en mi vida creí ser capaz de presenciar un milagro obra del propio emperador. El enemigo atacó, eran más que nosotros, estaban a punto de acabar con nosotros, sin embargo la misericordia del emperador fue mayor que el enemigo. En cambio los Astartes voltearían su mirada al campo de batalla y sus miradas se enfocarían en una cierta montaña de cadáveres, y sobre esta misma una persona se encontraba inclinada mientras parecía estar reprimiendo el dolor que le provocaban las heridas. En la mente de Garou surgirían más preguntas como por qué esta vez no era capaz de mantener su transformación. Y también el hecho de que sus heridas tardaban más en regenerarse. En ese momento Garou sentía unas presencias acercándose a su posición. Al mismo tiempo que intentaba levantarse, no obstante, se le imposibilitaría hacerlo, lo cual no le dio más opción que tener preparado un ataque sorpresa por si los recién llegados resultaban ser hostiles.
Uno de los astartes se acercaría a Garou al mismo tiempo que preguntaba: ¿Tú hiciste todo esto? Al mismo tiempo que giraba su cabeza alrededor viendo la gran cantidad de tiránidos destrozados, para el Astarte no le sorprendería que un batallón de la Guardia Imperial lograra acabar con un gran número de enemigos. No obstante, ver a una persona hacerlo por su cuenta solo existiría un reducido número de individuos capaces de hacerlo. Uno de ellos eran los propios Adeptus Astartes. Sin embargo, era difícil de creer que un soldado sin armas y armadura podría hacer semejante hazaña. Garou alzaría la mirada observando a los recién llegados, y su preocupación desapareció ya que podía notar que se trataban de refuerzos al momento que asentía afirmativamente a la pregunta del Astarte. El resto de Astartes se sorprenderían por esto entre sus adentros, pero mantendrían su compostura. En cambio, el capitán del capítulo estaría analizando la situación para saber qué curso de acción debería tomar, debido a que tendría más dudas sobre la forma en que este sujeto logró acabar con todos los tiránidos. Lo único que le vendría a la mente sería que tal vez Garou era un psíquico, y si este fuera el caso, entonces no tendría más opción que entregarlo al Astra Militarum para su respectiva regulación. En ese momento Garou por fin lograría levantarse haciendo que los astartes se pusieran en guardia, pero su capitán los calmaría al momento que dirigía una conversación con Garou. Yo soy Malaquínforo, señor del capítulo de los lamentadores. ¿Puedo preguntar tu nombre? Yo soy Garou, decía al momento que se acomodaba el hombro. Así que Garou, ya veo, podrías decirme cómo te las arreglaste para acabar con todas estas fuerzas tiránidas. Los derroté con mis propias manos, decía Garou de manera tranquila, al mismo tiempo que Malaquín se quitaba el casco mostrando una cara de desconfianza en el cazador. Entiendo que tal vez no confíes en nosotros, pero te convendría decirnos la verdad ahora, ya que si ocultas algún poder psíquico serás fuertemente castigado. En ese momento Garou intentaba recordar dónde había escuchado ese término a la vez que cierta niña de cabello verde apareció entre sus recuerdos. Jajaja, no me vengas con eso, no necesitaría de algo para poder vencer a mis enemigos, solo basta con mis puños, no necesito nada más. En cambio Malaquín daría un respiro de derrota. Bueno, esta vez lo dejaré pasar, sin embargo tendrás que acompañarnos debido a que tenemos muchas preguntas y tú tienes respuestas, además de que viendo tu estado no podrán tratar tus heridas en este lugar, en cambio en el fuerte podrán tratarlas, decía a la vez que dos astartes se ponían a espaldas de Garou. Este último soltaría un suspiro de cansancio a la vez que asentía a las palabras de Malaquín, siguiendo al capítulo de marines espaciales con dirección a la ciudad fortaleza. Esta historia continuará en el próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.